Puntos de Vista. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto compartir con ustedes esta noche informativa, 19 con 1 minuto, 25 grados de temperatura. Por supuesto, nosotros con muchos temas que hablar en esta jornada que para muchos, con la prisión de Ramón González Dáez, ya es histórica en cuanto a lo que significa la lucha contra la corrupción en nuestro país. Así que vamos a hablar de eso en un ratito y le vamos a contar los detalles de lo que fue eso, entre otros temas importantes, porque pasaron muchas cosas. Sobre todo a la tarde, como que se picó la tarde, como se dice normalmente en este día 7 de septiembre, mitad de semana. Hola, Fer, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches, antes que nada, ¿cómo andamos? Buenas noches, bien, bien, ¿y ustedes? Y veníamos así como un miércoles medio plano, ¿verdad? No demasiado, y después se empezó a mover el asunto. Creo yo que desde el mediodía en adelante Sí, ya se rompió todo. La otra vez nos llevó, ¿cuánto nos llevó? 3 semanas a hablar de un juicio político. Sí. Esta vuelta no tuvimos ni tiempo de hablar y ya se rechazó. rechazó. A Sandra Quiñones de vuelta. Ni 5 minutos. No tuvimos Sí, tiempo de hablar. es lo que decíamos, o sea, es lo que nosotros inclusive debatimos aquí en este mismo programa, de que iban a presentar prácticamente el mismo nivel acusatorio, pero con 2 o 3 puntos más. Sí. Y nos imaginábamos y nos preguntábamos, ¿será que iban a estar nuevamente planteando uno por uno los puntos como lo hicieron en su momento? Pero finalmente eso no se dio y fue directamente a la votación. Así que bueno, fue muy rápido todo. Aparte, coincidió, digamos, en horario con uno de los momentos culminantes de este día, cumbres de este día, donde, bueno, era el momento en que estaba confirmándose la prisión de González Dáez, Tacumbú, y la verdad que es bastante importante en cuanto a lo que ha sido la lucha de mucha gente también. Sí. Porque hubo gente que estuvo Claro. con un proceso larguísimo, de más de 8 años, detrás de esto, que finalmente lo consiguen. Y decían hoy, un hombre que tiene, se calcula, más de 18 propiedades en Luque, millonarias, hablando de la evaluación, terminan un 3x3 de Tacumbú. Es bastante fuerte cuando contaban hoy las dimensiones incluso de la cárcel. Muchos se preguntan por qué no huyó, porque todos, incluyéndome a mí, nos preguntábamos cómo, o sea, ¿por qué la justicia le daba tanto tiempo para poder huir del país con la plata que tenía y todo eso? Pero algunos dicen, no, si es que él huye, su dinero va a quedar acá y medio que no quiere tampoco perder todo lo que tiene en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, Y generó hasta se enfrenta. suspicacias ese tema, porque decían, qué raro que van, que llegan hasta la cárcel. Muchos ya están hablando incluso de qué puede pasar dentro de un tiempo más, de cómo será la vida de ellos. Seguramente que para algunos tendrá más privilegios adentro que afuera. y más o ahora menos. sale nuevamente esa frase del que tiene plata, hace lo que quiere en nuestro país, dicen que. Así mismo, 4 días va a estar en admisión. Es el proceso normal. No con todos, hay que ser sincero. Hay gente que le tiran de entrada al fondo de la cárcel. Sí. Pero el protocolo supuestamente que tiene que seguirse es 4 días previos en una zona un poco intermedia, como para acostumbrarse. Y luego tendría que pasar con la población común. Existe población común en Tacumbú y hay que ver, porque sabemos que hay muchísimos lugares reservados o VIPs que cuestan su plata, algo que no se pudo terminar. Y hablando de eso, ¿qué habrá pasado de esas celdas VIP, por ejemplo, de Jarvis Jiménez Pavón? ¿Se acuerdan? El departamento. En ese, por ejemplo, yo llegué a entrar en la cobertura cuando se descubrió todo ese esquema. Es la cobertura. En la cobertura, al igual que todos los compañeros de diferentes medios. En la ¿verdad? cobertura. Sí, valga Toda la la aclaración. cobertura, Valga aclaramos. la aclaración. Y bueno, en esa ocasión sí sorprendía porque se trataba de un departamento con inclusive su sala, su dormitorio, su biblioteca y todo. Y era impresionante. Era impresionante. Y dentro de una cárcel, internet. Yo creo que eso no se puede extirpar. No creo que haya desaparecido eso. No, por eso. Así como dice Diego, para mí yo tengo, ¿cómo se dice? 0 pruebas, pero 0 dudas de que algo así ¿Será que ya están puede llegar a darse. ¿Será que ya están acomodando esa sección, digo yo? Vos entras a Tacumbú y la parte de arriba, o los ventanales que dan hacia la calle, que no sé cuál de las proyectadas es, ahí suelen estar los VIPs, digamos, VIPs
Es una forma de decir. Y era uno Sí. en esa parte, al No. lado derecho de la lo del entrada cajón, principal, ahí era. Eso era fuera de serie. Sí. Porque siempre hubo estas piezas acondicionadas, también entre 2 o 3. Mejor. Con mejor, sí. Mejor no espacio. mezclados con la población normal, digamos. Gente de plata, se paga eso. Sí. No es por simpatía que te dan ese lugar. Sí, y aparte todo lo que tenía, colección de DVDs, libros, guitarras autografiadas. Pintura, ¿no? Eran también, Está decorado, decoraciones. Tenía sí. una parte, por ejemplo, sector todos campeones, todo de marca, de todas las marcas, campeones deportivos. Y impresionante. Ahora, Tacumbú está intervenida, o sea, hay una intervención en Tacumbú. Sigue siendo un lugar de muchísimas irregularidades. La historia Sobrepoblada por sobre todo. superpoblada, además esta historia del bloqueo de celulares, bueno, una gran mentira también que nunca funcionó, porque se convirtió en Sí. una oficina de extorsión prácticamente en un momento dado. La Un lugar de muchos problemas. la excusa que dieron con relación a eso, por ejemplo, es que está en una zona urbana y supuestamente interrumpía también la señal de los propios vecinos. vecinos. Y es por ello que supuestamente empezó también la queja de los vecinos, entonces tuvo que habilitar nuevamente. De cualquier manera, González Daer está ahí y va a tener que cumplir reclusión en ese lugar. Muchos ya especulan con que pronto aparecerá un cuadro de salud que le obliga a salir de la cárcel, pero por lo pronto son especulaciones. Lo concreto y lo simbólico es que hoy entró a la cárcel como el otrora todopoderoso dirigente deportivo y también vinculado a la financiación política. 15 años. 15 años. En teoría, 15 años debe estar en prisión y 5 su hijo, Fernando. Él tiene 71 años, Ramón González Daer. Muchísimo. Así que es mucho tiempo en prisión. Hasta de la edad se estuvo hablando en este día Sí. si es que no iban a presentar algún tipo de impedimento teniendo en cuenta su edad para no Y de ingresar. hecho que me imagino que tiene todo un equipo que está trabajando para su defensa y también poder ver planteamientos para Claro. que él salga o sea beneficiado con algún tipo de medida más adelante, no sabemos, ¿verdad? Porque esto no creo que quede así nomás. No creo que se quede de brazos cruzados allá adentro. De hecho que hoy, y esto de forma anecdótica nomás porque después vamos a ir ya repasando lo que Desgranando. ocurría, desgranando, ¿verdad? De a poco, pero hoy hubo un caso o una situación relacionada a González Daer que se dio a conocer recién al mediodía. Él dice que apeló, Sí. o mejor dicho, recusó a la jueza de ejecución. Hizo un último intento. Un último intento, él, no su hijo Fernando, sino que él en representación su abogado fue y presentó una recusación contra la jueza de ejecución A la desesperada. ya. a la desesperada, que hoy esa jueza tenía que firmar esta resolución para que él vaya a la cárcel. A las 7 de la mañana, puntual, el documento ya estaba ahí en el Palacio de Justicia. Impresionante. Y en cuestión de horas, 2 horas aproximadamente, la Corte ya rechazó la recusación. 19,8. ¿Cuántas Muchísimos recusaciones detalles. se dieron en este caso? Incontable. Hoy las víctimas estaban festejando. Ya vamos a hablar en un ratito de este tema. Ahora, a modo de pregunta, de 0985-625-000, ¿es hasta hoy día la persona más poderosa que vemos entrar a la cárcel o no? Hablando de poder económico, vínculos con el poder político, con el poder deportivo. ¿Y su Yo creo hermano? que sí. Podemos hablar y también podría ser, ¿verdad? Pero Yo- su hermano estuvo cuánto tiempo. Pero con el hermano, o sea, con el fallecido Oscar González Daer, el tema está en que él creo que no entró nunca a Tacumbú. A la cárcel no, nunca. A la Estuvo- agrupación, sí. A la agrupación después tuvo medidas alternativas, domiciliarias, como se dice. Sí. No fue condenado a este Después tipo otro, de... uno recuerda unas horas que estuvo No, pero- Montanaro, por ejemplo, un personaje de la dictadura pasada, que fue como muy simbólico también, que tuvo pocas horas, pero estuvo Pero de haciendo esta un poco de era memoria. democrática, por así decir. Y después tuvo el exministro Silvio Ferreira, por ejemplo, estuvo. El del INDI se llamaba... Pero condenados a 15 años. Así, de que entraban así a la cárcel como González Daer, hay que hacer memoria para recordar otra figura significativamente conocida, podemos decir, De a repente, este nivel. que la gente nos ayude, que por lo A menos ver, ellos sí. también envíen ahí su mensaje de quién les parece a ustedes. Que ya si haciendo un poco de memoria nomás, si podemos Para recordar. trabajar entre todos. Así mismo, así también tenemos un poco de actividad con, Trabajo en equipo, como con la dice. gente que nos escribe, ¿verdad? Sí, señor. Pero vayamos por orden. 19,10, ahora 25 grados. Va a ser calor, mucho calor mañana. Y después, para el fin de semana, la cosa se pondría más o menos fresquita. Frío, frío ya no esta semana. Y yendo ya a las noticias, nos metemos de vuelta en el mundo político para hablar de vuelta de una sesión de diputados bastante incidentada.
Sí, nuevamente. Sí. Ya. La constante Eso ya. no es noticia. Perdón, uno ya no sabe qué decir. El día los que miércoles. desarrollen así con normalidad y con decencia, con prudencia, sin estarse por lo menos peleándose entre ellos, allí entre esos grupos, movimientos, entre representantes de partidos y todo eso, eso sí sería novedad. Ahora, si tenemos que contar como una serie o como una película, hablamos de los mismos protagonistas casi siempre. Casi siempre, sí. Capítulo O por lo menos 182. algunos que van rotando. Algunos. Un miércoles no aparece, en el siguiente sí, el siguiente no, el siguiente sí. Uno ya no sabe cómo empezar, entre que algunas semanas dejan sin quórum sus sesiones, otras semanas que terminan peleándose o insultándose como plato principal de la jornada. Ya no sabemos cómo empezar, porque es una constante, lastimosamente, y es en la misma Cámara, cosa que por lo menos este tipo de situaciones así tan vergonzosas y de un nivel de debate muy bajo no se encuentra en el Senado, que es ahí del otro lado nada más del Congreso. Y sabe lo que es un poco también preocupante, frustrante, porque muchas veces hay que reconocer que desde las graderías, por decirlo de alguna manera, resulta atractivo, entretenido ver ciertas peleas o cierto nivel de insulto, pues puede resultar simpático. Pero acá no hay una discusión de fondo que acompaña a esto. En muchos casos son meras agresiones personales Sí. por la pura agresión. No es que están discutiendo por decir un proyecto de ley delicado, Sí, que en y que ese uno fragor, claro, que tengan posiciones distintas, Claro, y y que haya en una medio de eso discusión así se que sea desubican. tipo debate. empiezan a acusarse de intereses a los que defienden, del patrón al que defienden, y la cosa termina en alusiones personales muy fuertes últimamente. Y hoy no fue la excepción en Cámara de Diputados. Había sesión Sí. el día de hoy y los protagonistas fueron más o menos conocidos. Y el capítulo se Exacto. llama Idiocia. Idiocia, sí, entre otros, ¿verdad? Porque se trataron de idiotas y de hasta de estúpidos, pero respetuosamente. Así fue. Con cierto Respetuosamente. nivel. Claro. Con comillas. Como la vez pasada, que no, pero ellos mismos dicen tal cosa, te tira el insulto, pero con todo respeto, dicen después, no sabe cómo tomar. Disculpe que lo mencione. Pero usted es un pip, de ahí ya empiezan. Bueno, ¿cómo empezó el día de hoy? Empezaban los primeros minutos, nada más transcurrían de la sesión ordinaria en todo sentido. Ordinaria porque es la sesión habitual también de los miércoles de la Cámara de Diputados, cuando hacía entre las primeras personas uso de palabra la diputada Celeste Amarilla. Pero ella, antes de entrar en el tema principal del cual iba a hablar, empezó a recordar las rencillas, palabras y ataques incluso que ella recibía por parte de otros de sus colegas en la sesión anterior. Y vamos a escuchar a quienes nombraba, porque en algunos casos no decía directamente el nombre, pero ya daba a entender de quiénes se trataban. Escuchamos esta parte de lo que mencionaba y cómo explotaba todo nuevamente en diputados. Hoy iba a responder los improperios y agravios de los que fui objeto el miércoles pasado por 3 cararrotas. El hijo del ladrón de galletas, el calecitero, el yerno de Vergara, dicho por su suegro, un charlatán y un mantenido, y el neurólogo Trucho, que junto con sus hermanos desmintió que Lombroso estaba equivocado. Pero no me voy a referir a ellos porque realmente tengo que elegir mejor mis enemigos. Consejo del público. Bueno, ¿a quiénes se refería? Sí. El primero, al decir calecitero, el hijo Claro. de Juan Carlos Galaverna, Juan Nano. Carlos Nano Galaverna. Con quien decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan que Sí. casi se pegaron, que ya le tiró el neceser, etcétera? Le dijo de todo. Le dijo de todo. Ella dijo que no les iba a responder a ellos, pero él los terminó aludiendo igual. El segundo, a quien llamó mantenido, fue a Walter Harms, porque en la sesión pasada y en medios de comunicación ella había dicho que la esposa de Harms tiene a su nombre varias ONGs y que a través de esas ONGs supuestamente había un negociado incluso detrás por parte Y de el esa suegro mujer. también que tiene... Y el suegro. Lucio Vergara, que también fue político, que es político y también tiene campo del sol en Itapúa, tengo entendido. Sí, exactamente. Entonces le decía mantenido por eso. Exacto. Y después también hablaba del neurólogo y decía, haciendo referencia al médico neurocirujano Basilio Núñez.
Todos ¿Cómo ellos le decía? estudiaron. El que Trucho. se hace- Neurólogo sí. trucho, Pero es neurólogo él, ¿verdad? neurocirujano. Sí. Y hubo allí una denuncia Sí. hace poco de que supuestamente no tenía registrado su título, de que dudaban de que su título fuera falso o no. Él niega obviamente eso. Incluso estuvo diciendo dónde estudió, que creo que estudió en el exterior y después vino, algo por el estilo, no recuerdo bien. Lo cierto y lo concreto después de esto tiene una respuesta porque así ella empezaba nada más su discurso. Después leía este discurso de la mejor egresada de la Facultad de Medicina. Esta joven que hace unos días nada más se hacía viral el discurso que hacía la mejor egresada de Medicina, porque ella denunciaba corrupción, falencias en la educación, todo este problema que siempre tienen también de residencias, de cómo tienen que pasar las residencias. Entonces hizo una lectura celeste amarilla y allí responsabilizó a los gobiernos colorados de esta situación. Eso generó la reacción de su colega, el diputado oficialista Roberto González. Y ahí es donde nuevamente se genera otra pelea, en donde allí hubo el intercambio de insultos y se llamaron hasta de estúpidos. Vamos a escuchar. La distorsión que se quiere dar a ese discurso es que estoy discutiendo y estoy señalando. En un oportunismo terrible, como siempre, para atribuir al Poder Ejecutivo. La mejor egresada criticó a los gobiernos y a este gobierno. Y el gobierno de la República y la Marea Azul forma parte del gobierno. Cuando superen ustedes la venalidad, lo vendido que son en este Parlamento, tendrán autoridad moral para dirigir ataque a nuestro partido. Cuando llevamos a cabo un juicio político y los vendidos de tu partido impiden que prospere un juicio político, entonces dejémonos de joder con ese discursito. No, yo no me refiero a usted. Estúpida será usted respetuosamente, pero me trató de estúpido. Continúe. Ella puede señor tratar de diputado, estúpido. Por favor. Ella es la que sufre de la enfermedad que se llama idiocia, que produce la idiotez. Buena falta le hace la atención de de la mejor egresada de la Facultad de Medicina. Presidente, es todo. Roberto González. Roberto González se enojó porque fuera de micrófono Celeste le dijo, sos un estúpido, le gritó, Sí. y él le dijo, no, la estúpida es usted, respetuosamente. No sé qué forma respetuosa Y hay él de dice, decir, usted sos me llama estúpido. de estúpido o sea, él No hay también le forma. responde prácticamente. No, pero igual, eso no es respetuoso igual. No, en absoluto. Por eso. En fin, también tuvo respuesta de quien fue llamado mantenido por la diputada liberal, el diputado Walter Harms, reaccionó también a los dichos. Vamos a escuchar. Si esta señora cree que hará mella en mi espíritu estos ataques, estos descalificativos o calificativos, como quieran llamarlo, yo le quiero decir a esta mujer, a Celeste Amarilla, que hay temas mucho más importantes hoy que ocupan mi atención, presidente. Y si ella cree que soy un mantenido, a ella le molesta, y bueno, soy un mantenido, ¿cuál es el problema, presidente? Es una cuestión personal, pero sí puedo decirle que es una charlatana. Ella sí es una charlatana, presidente, porque ofendió la límpida hoja de vida de una santa mujer encarnacena, cuando en un medio público, en un medio de comunicación, dijo que mi esposa tenía 20 organizaciones o 20 fundaciones y que hay carpetas y carpetas y carpetas. Una carpeta, presidente, que presente esta señora, donde esté la firma de mi esposa, que no sea el Centro de Ayuda al Discapacitado Encarnación, yo me comprometo a devolver en obras de beneficencia el doble. Bueno, muy bien, ahí estaba Walter Arms, o Harms. Como Harms. Es la forma correcta, ¿verdad? Harms. Bueno, la mayoría lo dice así, ¿verdad? Sí. Pero también está bien dicho arms porque en castellano
Puede H. Podría ser, H. podría ser. Sí. Bueno, en uno que estamos con la información deportiva y fútbol hoy, pero les queremos recordar nuestra línea de WhatsApp, el 0985-625-000. Tacumbú Lino Oviedo, dice, también estuvo privado de su libertad en su momento Lino Oviedo, pero estuvo en Viñascué, si no me falla la memoria, en la cárcel, en la reclusión militar. Sí. Hablando nomás de la gente que hace memoria. Pero vos preguntás en Tacumbú, en específico, Diego. Tacumbú. No, sí, sí. O en la cárcel en general. Claro, Tacumbú es la más emblemática, Y ¿verdad? sí, porque Viñascué no cuenta tanto así Es como distinto, cárcel. Dice Oscar S. Neto, dice acá un nombre de políticos así influyentes. Claro, en los casos de los bancos también hubo mucha gente que en su sí. momento estuvo Pero hablando. gente poderosa políticamente hablando. Más difícil, ¿verdad? Ramón González Adal va a salir de la cárcel en menos que canta un gallo. Eso también mucha gente está diciendo. Y eso refleja pues la desconfianza que se tiene hacia la justicia, hacia los sistemas mismos Y de la seguridad penitenciaria. Y también la forma en que se presentó, o sea, no sé, no. Siempre genera nadie suspicacia. esperaba esto, que él No. se entregara así de manera voluntaria, así tipo. Es más, la gente decía que pareciera ya ser se había que él ya zafado. tiene algo, un as bajo la manga. Son personas que no actúan por actuar nomás, ¿entendés? Todos desconfiamos, creo, de eso. Todos confiamos. Nos están viendo y felicitan en el programa a los amigos de Paso de Patria, allá en Ñembucú, la hermosísima localidad de Paso de Patria. Un gran abrazo para todos. Y también quiero mandarle un saludo muy especial a don Silvio Vargas, que nos está mirando ahí con Blanquita. Un gran abrazo para vos, don Silvio. Y ojalá que pronto ya estés listo para volver a tus andanzas. Saludos. Sí, saludos para él. al señor Silvio y a especiales. Blanquita, A ¿verdad? Blanquita también que está ahí. Es el pronóstico, hay que respetar. No sé, este pronóstico es muy sesgado para este programa. TVN Central dijo otra cosa. Hay que ver, hay que buscar los archivos. Pero bueno, de cualquier manera, yo tiro la carta anulo mufa, porque ya se está bien esto. Vos decís que es una mufa de... No, estoy bromeando. Qué mal. Estoy bromeando. No, jamás me salía eso de Julio. 19:33, 22 grados ahora hay más noticias. Asimismo, tenemos que hablar del plano judicial, específicamente del caso Beryl. Lo que seguramente muchos recuerdan es que el abogado Napoleón Acosta, defensor de la acusada Gisela Noemí Ramírez, impugnó la decisión de la Cámara de Apelaciones que confirmó a la jueza de garantías Alicia Pedroso para atender la causa Berilo, en la que están acusados el diputado Ulises Quintana y el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cucho Cabaña Santa Cruz. La defensa insiste en apartar a la magistrada de la causa, alegando que la misma violó la ley reiteradas veces a favor de la Fiscalía y contra de los procesados, muchos de ellos privados de su libertad, extendiéndose innecesariamente la prisión con el único afán de llegar a juicio oral y una condena que convalide todas sus arbitrariedades, según lo expresado por la defensa de estas personas acusadas. Y seguimos hablando del ámbito judicial, pero ahora para referirnos a un caso que se está investigando y que se está juzgando en este momento en Paraguarí. Esta mañana arrancó el juicio oral y público del oficial primero Emilio Javier Ruiz Mesa, quien es el principal sospechoso de la muerte de su concubina Giselda Concepción Friendiel Montiel, de 22 años, quien fue hallada muerta en el mes de agosto de 2018 en su casa, zona de Paraguarí. Para la fiscala Patricia Filippi, que investiga el caso, todas las pistas apuntan a que se trató de un feminicidio. En su momento, se le realizó la prueba de parafina al uniformado y dio positivo. Felipe también dijo que la mujer era víctima de violencia durante la convivencia con el sospechoso. Los familiares de la fallecida aseguran que el detenido era conocido por su comportamiento violento y que ya había amenazado en varias oportunidades a su pareja y también a otros miembros de la familia. Arrancó entonces en Paraguarí este juicio por feminicidio. Tenemos que hablar de este caso. José Osuna, conocido por sus familiares y amigos como Peño, porque el resultado de las pruebas de ADN que se estarán realizando al cuerpo encontrado en la zona del Bañado Sur estarían recién en 2 meses, según la fiscal del caso, Fátima Girala. Al momento de haberse producido el hallazgo de aquel cadáver, tuvieron una confirmación aparente por parte de los familiares de Peño.
sobre las prendas que coincidían con las que usaba José Miguel Osuna al momento de su desaparición. Pero debido al estado avanzado de descomposición del cuerpo, no se pudo hacer una identificación plena ni tampoco someter al cadáver a una autopsia, por lo que no se podrá determinar la causa real de muerte. Lo que sí había mencionado la fiscal es que las placas radiográficas muestran que la víctima no fue atacada con un arma de fuego o arma blanca, por lo cual ellos suponen que no fue una muerte violenta. Con los restos óseos, el antropólogo efectuó una reconstrucción del cuerpo para tratar de determinar la edad estimada y el sexo de la víctima. Según la fiscal, como decíamos, los resultados de estudios de ADN estarían disponibles recién en un plazo estimado de 2 meses, y ese estudio será el que permitirá confirmar si se trata del menor desaparecido o no. Muy bien, 19 con 37, 22 grados. Y también hablamos de otra noticia del día, una noticia que también le venimos haciendo de seguimiento y que tiene que ver con el estado de salud de Fernando Lugo, un estado de salud que por momentos parece ser auspicioso, aunque por otros momentos parece muy lenta la evolución. Y hoy fue noticia también el traslado de Fernando Lugo a Buenos Aires para ser tratado en una clínica que tengo entendido que está cerca de La Plata aproximadamente, una clínica muy prestigiosa. Y ya lo decía el propio doctor y senador Jorge Querey días atrás, de que esto es muy importante para su recuperación, un tratamiento en el vecino país. Es más, se hablaba también de la posibilidad de trasladarlo a otro, como por ejemplo Brasil y otros más que mencionaba, pero finalmente se decidió con Argentina, donde finalmente va a realizarse su tratamiento de recuperación el expresidente de la República, líder del Frente Guasú y actualmente senador de nuestro país, Fernando Lugo. En este sentido, perdón, Diego, ya cerca de las 5 de la tarde se informó que el avión ambulancia que estamos viendo en la fotografía, que fue el que transportó esta jornada al senador Fernando Lugo, arribó a la ciudad de Buenos Aires. Él iniciará su tratamiento de rehabilitación terapéutica en el Centro Médico Fleni, específicamente. Allí es en la clínica Fleni, y Centro de Rehabilitación Fleni de Buenos Aires. Es en donde estará siguiendo su tratamiento y su rehabilitación médica para continuar y optimizar los resultados obtenidos hasta la fecha. La clínica Fleni es un lugar de referencia incluso fuera de la Argentina, porque es muy conocida por lo avanzada que es en tratamiento y en recuperación de distintos cuadros, entre ellos cuadros como el que aqueja a Fernando Lugo. Decía también hoy Querey, hablaba que en un momento dado, si bien Fernando Lugo, por una cuestión tengo entendido de la tráquea o lo que tiene todavía, no puede hablar, pero que se comunicó con algunos, por lo menos a través de algunos gestos, con algunos familiares suyos. Y tengo entendido que el propio senador Jorge Querey acompaña a la comitiva para entregarlo finalmente a los médicos allá de Argentina. Exacto. Así que veremos cómo evoluciona esto. En un momento dado se los escuchó un poco, no sé si decir ansiosos, pero como esperando que la reacción hubiese sido más rápida de Fernando Lugo. Finalmente toman esta decisión que fue consultada obviamente con la familia de Fernando Lugo y con los médicos tratantes para ser llevado en un avión ambulancia que llegó desde la Argentina para trasladarlo. Y es más, los familiares son supuestamente quienes decidieron trasladarlo a Argentina porque habían opciones, por ejemplo, en Brasil y también en Cuba, según también los datos que daba a conocer. En este caso, hablando nada más de este Instituto Flenia donde fue trasladado, estamos observando allí imágenes de este centro en Buenos Aires, fue el mismo lugar en donde siguió su tratamiento el exjugador Salvador Cabañas. Ahí está. Después de justamente el disparo que Cabañas recibía en México hace unos años. Allí también estuvo tratándose. Se dio un último informe médico respecto a la situación de Fernando Lugo. Decían que sigue él mostrando algunos signos alentadores, positivos, pero que continúa, como decías, Diego, con una dependencia de lo que es la asistencia respiratoria mecánica. Él sigue dependiendo de eso, por lo menos de manera parcial y con dependencia absoluta de terceros, razón por la cual se daba este traslado a la Argentina. Muy bien, novedades entonces en cuanto a la salud de Fernando Lugo y seguramente ya vamos a tener
aparte de este informe en Sanatorio Migone, ya vamos a tener seguramente los informes que irán llegando desde la Argentina, suponemos ahora, para hacer el seguimiento a esto. Recordemos que Fernando Lugo es candidato, es actual senador y es candidato también al Senado para las próximas elecciones. Sí, ahí estamos viendo una imagen Sí. que es básicamente un recuento general de todo lo que él pasó, después la sospecha clínica, el hecho de que fue sometido a una neurocirugía para drenar el hematoma cerebral que tenía, para descomprimir también las presiones en el cerebro. Hacen un recuento completo de todo lo que se estuvo pasando en estas casi 4 semanas ya. Muy bien, ahí está entonces el reporte y ya está en la Argentina entonces Fernando Lugo para su tratamiento y su recuperación y rehabilitación. Bueno, 19:42, nos están viendo hablando de Argentina desde Fátima, Pilar, provincia de Buenos Aires. Les estoy viendo, soy Emilio Tabarelli, dice. Saludos, Emilio. A don Emilio un saludo entonces, en la zona de Pilar entonces. Tengo una consulta. Sí. ¿Respondieron? ¿Dieron otros nombres? Voy de a buscar gente? ahora. También la madre de Nicanor Duarte fue tratada en la Fleni. Ah, Dice otro mensaje. Muchos paraguayos han ido ahí para tratamiento. A ver si hay algunos nombres. Lino O estuvo en el RI de Tacumbú, luego en la prisión militar de Itagua, donde ahora funciona el correccional de menores. Y por último, en Viñascue. Papi Sanabria Cantero inauguró el VIP, dice, en el altillo de la cárcel. El altillo de la cárcel es tal cual el lugar. Lo de Tacumbú es solo para la foto, seguro ya está en su casa. Mira cómo desconfía la gente, ¿eh? sí. Es que en este país todo, uno se puede esperar cualquier cosa. Lastimosamente Sí. es así. Lucio Vergara, dice, es un político que tiene campos, hilos, dice, en Itapúa. Es famoso el señor, dice. El suegro de Walter Harm. Exactamente. Ramón González va a salir de la cárcel en menos de lo que canta un gallo, dice otro mensaje. Bueno, el más poderoso que entró en Tacumbú es HC, dice. Recordando, claro, cuando todavía no tenía una vida política, que estuvo por aquel caso. de Pero evasión ¿por de cuánto visa. tiempo fue? No fue Creo mucho que fue tiempo. corto, sí, muy corto. Bueno. Realmente. A ver un poquitito, quiero hacer una denuncia, dice. Una denuncia a la Corte de Asunción, dice. Tengo un caso y no me firman todavía. Pasen los datos, ¿cómo no? Por eso, mientras el caso de la recusación de hoy, en cuestión de horas, la Corte resuelve y rechaza, ojalá ese fuera el caso y la situación de otras recusaciones, apelaciones que van a la Corte y quedan ahí. Quedan por siempre, ¿verdad? ¿Qué pasó del caso del carnicero de Itagua? Dice otro mensaje. Bueno, muchísimos realmente. Vamos a hacer una pausa nosotros, ¿les parece? Breve corte. Perfecto. Sí, señor, ya venimos. Seguimos con información nosotros y volvemos ahora al ámbito político, al ámbito proselitista, podemos decir, en un momento bastante interesante para ver y analizar también de lo que pasaba en zona de Caguazú. Nos metemos en las campañas porque Sí. hemos hablado mucho de algunas internas, algunos problemas, pero nos olvidamos a veces de algunos actos que ocurren y que llaman la atención, como esto que pasó en zona de repatriación Sí. durante un evento político que tiene a la plana mayor, podríamos decir, al menos a la chapa del oficialismo colorado, Sí. que está pugnando por la presidencia con Arnoldo Vince, que recibió, no sé si una bendición o una especie de profecía. Y recordando nada más el pasado que tiene Arnoldo Vince en torno también a lo religioso, porque recordemos, así como lo hicimos desde un principio, él fue pastor de una iglesia, además de comunicador y muchas otras cosas más, y luego, antes de su incursión a la política, y una persona que estaba haciendo alocución en este acto político en la zona de repatriación se refirió a él ya como el ungido por Dios, prácticamente como un elegido, teniendo en cuenta su pasado como pastor de esta iglesia evangélica. Es bastante particular. Yo no sé si les parece si después vemos primero y escuchamos Compartamos lo con que la decía. gente porque es bastante, desde el tono es bastante particular, Sí. pero cada uno sacará sus conclusiones, nosotros daremos nuestro punto de vista también. Es bastante llamativo, pero para que la gente pueda entender todo lo que estamos hablando, por ahí no vieron todavía esto que se hizo viral, pero por ahí mucha gente no vio. Vayamos hasta esto que pasaba en zona de repatriación en un acto de campaña de Arnoldo Vince. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir y el todopoderoso.
Arnoldo Vinz, Dios te ungirá como rey de la República del Paraguay, pero que aunque tinieblas cubran la tierra, como dice... Bueno, Un conocido Va a ser- locutor de la zona de Caguas. Vince va a ser rey de una república. rey, Rey porque de la fue- República porque fue elegido. del Esto Paraguay. hay que entender. No sé. Dicen luego que de política y de religión no hay que hablar, pero justo Sí. en esta situación se mezclan los dos tantos. Se mezclan de vuelta los tantos. Ya nos pasó algo similar con Fernando Lugo en su momento. ¿Sí? Que había sido, claro, obispo, ¿verdad? No, pero digo nomás, esta mezcla de Sí, sí, sí. mezclar las cuestiones religiosas que a mucha gente puede no caerle bien, incluso que No. se utilice la Biblia, un versículo, incluso ahí al final lo utilizaba, que contra todo pronóstico él va a ser el rey de la República del Paraguay, decía Arnoldo Vinz. Así le proclama. Soy el Rey de alfa, la República. el rey de la República del Paraguay. Dios te ungirá como. Esto es un retroceso hasta la Edad Media, por ahí cuando se pensaba que Dios designaba a los reyes, que le llegaba el poder de Dios. Hoy nosotros creemos que viene del pueblo. Creemos Claro. que viene del pueblo. Pensamos que la democracia viene del pueblo. Ahora, esto tiene que ser la ilusión, la creencia de un locutor, de una persona, ¿no? Suponemos que no es lo que piensa Arnoldo Vinz, ¿verdad? No sé, y ahí lo escuchaba atentamente, se le veía a Vince mirando ahí al costado. Y no hizo, o sea, no, hay repercusiones por lo menos por parte de él No. que respondió. Me imagino que no dijo nada, ¿verdad? Habrá lo que menos esperar. Teniendo en porque- cuenta que es un tema también algo vidrioso. Claro. Esperemos que Sensible. los políticos no crean que va a ser Dios el que va a decidir, el que les va a nombrar como quién va a estar sentado en el Palacio de López. Ojalá tengan respeto en realidad, Sí, así como se ¿verdad? respeta las creencias, se respeta a Dios, ojalá que tengan respeto también hacia quienes en realidad ese día, tanto en las internas como después en las generales, va a tener que ir a depositar su voto a conciencia. Claro, que los ciudadanos entendamos muy bien, en realidad viene de nosotros el poder, está en nosotros y nosotros elegimos a nuestros representantes. Pero queda para la anécdota, Que no en le medio de cul- muchas cosas que vamos a ver todavía. Claro, que no le culpemos a Dios después. Claro, que no le culpemos a Dios. La decisión la vamos a tomar nosotros soberanamente y sobre nosotros recaerá nuestra decisión. Alfa y Omega. Así mismo. Bueno, ahí El está. principio y el fin. El presagio entonces que lo anunciaba como rey de los paraguayos Arnoldo Vinz. Es la expresión de una persona. Más información. Sí, señor. Cambiamos de tema y decíamos, tan rápido que ni nos dimos cuenta, cuarto intento de enjuiciar políticamente a Sandra Quiñones que se volvió a rechazar. Vos sabés que es notable porque la otra vez, ¿cuánto tiempo que nos llevó? 3 semanas. Tres semanas. No, Ah, unas 2 semanas por ahí. Sí, pero sesiones domingo. parte de 3 semanas, o sea, la Dom- tercera semana se Ah, terminó. sí. Ah, claro, porque hubo una semana que sí fue a full, domingo, lunes, martes. Sí. Hasta ahí se cortó y la Después semana la siguiente siguiente semana, otro sí. más. Se levantaron programas, se hicieron transmisiones en vivo. se Hasta trabajó. Diego lo sabe un bien. domingo se tuvo que trabajar. Se trabajó domingo en el Congreso, se trabajó ese sábado previo ya, porque los funcionarios ahí de mesa de entrada tuvieron que asistir un día sábado, que no está dentro de su horario, tuvieron que irse a abrir la oficina, abrir la puerta y prepararse para recibir el documento ahí en mesa Sí. de entrada, por ejemplo. Y había puntos que inclusive se trataron por más de una jornada. Al principio eran 2, 3 puntos, 4 puntos creo que fue la primera vez. Después ya era uno por uno, después uno por día. o sea, un solo tema Sí, no trataban en 2 terminaba jornadas. incluso. Ahora esto tiene que ver también con la necesidad de blanqueo, podemos decir, de algunos diputados liberales que estaban marcados por su partido Sí. por haber tenido posturas tibias o haber votado en contra del juicio político. Haber que dado ahora, quórum. Haber dado quórum, Fue su exactamente. peor pecado. Fue el pecado de ellos cuando no había los votos. Entonces ahora como que necesitaban esto como para hacerlo públicamente y aliviar un poco también la carga de la amenaza que había hecho el propio Efraín Alegre sobre la conducta de estos parlamentarios liberales. Sí, que por cierto, nada más a modo de acotación es que ellos ni siquiera consultaron con los otros movimientos, partidos para poder presentar nuevamente este pedido de juicio político y fue a lo apurado. Lo daban a entender varios sectores, inclusive tachándolos de
copiatines, ¿cómo era que el tema? Copiones eran, Copiones, ¿no? por el tema de que ni siquiera pidieron el derecho de copyright De autor. de ese primer nivel acusatorio, del cual solamente le agregaron 2 o 3 puntos más para poder presentar este cuarto pedido de juicio político contra la fiscal general del Y Estado. recordemos nada más que para este tipo de cuestiones en la Cámara de Diputados habían decidido que sí o sí tenían que ser sesiones 100% presenciales. Sí. Todos tenían que estar, nadie se podía conectar mediante la parte virtual, la plataforma. Y estaba viendo 78 personas, no, 77 diputados presentes y ausentes 3 y 47 Tampoco ya cambiaban, votos. ¿verdad?, el sentido del voto. No, tampoco, porque ya estaba prácticamente todo definido. Los mismos terminaron votando a favor del juicio político, 47 votos, pero no alcanzaban el mínimo de 2/3 necesarios. Sí, y en esa penúltima vez que se pidió este juicio político daba muchas suspicacias porque uno no sabía cómo iba a terminar porque se unieron tanto el oficialismo actual, que es de Partido Colorado, del movimiento Fuerza Republicana, con la oposición. Ni siquiera el día de hoy habían conversado, porque consultábamos temprano con la gente de la oposición y ellos dijeron, no, a nosotros nadie nos vino a hablar del tema del juicio político, vamos a ver si hay los votos, pero todos veían con muy pocas esperanzas. Necesitaban 51 votos, tuvieron 47 y decíamos, ni siquiera tenían pensado alcanzar, porque decían, muchos de los que eran oficialistas y que apoyaban el juicio político, después de estas semanas ya se pasaron a otro equipo en el partido. Y solamente, aparentemente, yo recordaba de vuelta eso, pero solamente un segundito hubo los votos. Pero tengo entendido que también hubo votos en contra por parte del sector del Partido Liberal. Que se reafirmaron, digamos. Sí. Tenemos la parte de la votación, ¿verdad?, como para compartir con la audiencia. Tenemos el documento también y hay entrevistas respecto a este caso. Vamos a escuchar. A ver. En contra. Diputado Teófilo Espínola. A favor del juicio político. Diputado Basilio Núñez. 1000 veces en contra. Diputado Julio Mineur. Abstención. Diputada Marlene Ocampos. En contra. Diputado Erwin Reimer. En contra, presidente. Diputado Tomás Rivas. Ausente. Diputado Carlos Núñez. Ausente. Diputado Juan Acosta. Ausente. No prospera el juicio político. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Bueno, ahí estaba entonces parte de la votación de lo que fue hoy este juicio político. Podemos decir express, que finalmente tampoco consigue los votos, con algunas abstenciones también, con algunas ausencias. Y ahí tenemos ya para compartir con ustedes también cómo se dieron los votos, Fer. Exactamente, estamos viendo, decíamos, 47 votos a favor tuvo el juicio político, 27 en contra, que son los 27 miembros de la bancada de Honor Colorado, que todos votaron en este sentido. Y a ellos recordamos, ellos son 26, pero se añadió el recientemente integrado diputado Luis Urbieta. Sí, que también pasó a las mismas filas. Y nada más a modo de aclarar el tema del PLRA, que fueron 3 los del PLRA que nuevamente votaron en blanco para favorecer también en cierto grado a lo que tiene que ver con este pedido de juicio oral y público, o mejor dicho, con favorecer el rechazo de este pedido de juicio oral, de juicio político. Edgar Ortiz, Enrique Mineur y María de las Nieves López. Los mismos de la otra vez. Los mismos. Si ellos no votaban en blanco, si votaban de por ahí a favor, iban a tener 50, ahí al ras de tener los 51 que necesitaban. Y estuvieron ausentes Carlos Núñez Salinas del Partido Colorado, Juan Acosta también del Partido Colorado y Tomás Rivas del mismo partido. Bueno, 20-2, esta es la votación, así estuvo la votación, digamos, con algunas sorpresas, podríamos decir, y otras confirmaciones del Partido Liberal en cuanto al voto, como el caso de Edgar Ortiz, que votó en blanco finalmente. Y hubo también, por supuesto, tenemos testimonio de lo que pasaba en la sesión.
realmente representa la unidad de la impunidad. Acá hay demasiadas cosas en juego que hoy definitivamente se van a pasar en limpio, mientras que el Paraguay se debate entre la inseguridad, entre el sicariato. Hoy tenemos un grupo de diputados que en lugar de solicitar el escrutinio de la gestión de la Fiscal General del Estado a través de un juicio político, decide blindarla y salvarla. La clara muestra de lo que hoy pasó es el que el Partido Colorado no defiende ni principios ni valores, defiende negocios. Es por eso que hoy se unieron en varios puntos del orden del día ambas bancadas y fingen que les importa la independencia de la justicia. Nunca tuvimos los 53, aunque estén los 3 ausentes, yo creo que no llegábamos, pero nada, había que finalmente votar. Había que finalmente votar y que se vea quién votaba cómo. Ellos no quieren acatar las normas del partido, el estatuto del partido, las autoridades del partido, y luego se presentan por el partido. ¿Por qué? Porque necesitan un cartel. Llano ya se cansó finalmente y se fue, ¿verdad? Ellos no responden. Acá ustedes pueden ver claramente que hay diputados, en este caso estos 3, que no responden a nada del partido ni de su propia bancada. Ellos responden al cartismo. Entonces en realidad no son del partido, están acá porque, no sé, tienen vergüenza de irse del todo, me parece. A lo mejor presentan otro mañana, pero este circo ya terminó. Yo creo que la ciudadanía debe estar cansada y debe estar cansado también las propias instituciones del país que no pueden funcionar correctamente por los ataques infundados que existen en contra de la fiscal y que probablemente no puede trabajar tranquilamente gracias por lo que sucede. Buscan ya cosas, pelos en la sopa, que a veces aparecen, ¿verdad? Pero buscan cualquier detalle que realmente no existe. La mayor parte del tiempo nosotros llegamos a manejar 47 votos. La única vez en la que creo que se llegó a estar cerca en realidad de la meta fue ese primer lunes en el que hubo un breve lapsus en el que de por ahí ya se postergó la sesión, y en eso yo creo que fue la única vez que estuvimos tan cerca, ¿verdad? Pero después ya siempre era una cuestión que estaba bastante lejana, ¿verdad? Más o menos como salió ahora de vuelta, ¿verdad? Acá han sentado las distintas posiciones y bueno, nosotros manejábamos la situación de la diferencia de los números, ¿verdad? Y es una cuestión relativamente estéril y que hace muy poco por la institucionalidad. ¿Por qué? Porque no teníamos los números. Es más, si se daba más largas el asunto o si empezábamos de vuelta a alargar con una y otra sesión y otra más, seguramente iban a empezar a operar y íbamos a tener una distancia mayor, ¿verdad? O sea, por lo menos hoy tuvimos más votos que la vez pasada. Temporada de sequía y muchísima preocupación en zona del Chaco, y esta preocupación que llegó, por supuesto, también a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, debido a la sequía que azota a toda la región del Chaco. El diputado por Boquerón, Edwin Reimer, uno de los proyectistas, explicó que el objetivo es paliar la crítica situación que enfrentan pobladores de la zona por falta de agua, sobre todo comunidades indígenas y rurales. El proyecto fue aprobado por un periodo de 90 días, ahora pasa a la Cámara de Senadores. Reiteramos entonces, declaración de emergencia por sequía en el Chaco. Y mucha atención a los usuarios de ESAT porque próximamente las facturas serán 100% electrónicas.
La empresa de servicios sanitarios del Paraguay, ESAP, dio a conocer un proyecto de modernización de presentación de facturas, tras la aprobación de varias leyes que hacen a la disminución del uso de papeles en entes públicos en el marco del plan de facturas electrónicas que tiene previsto, ojo, entrar en vigencia plena a partir de enero del 2023. Por ello, desde la estatal pidieron a los usuarios actualizar sus datos en forma parcial o general en la página web de la ESAP, porque a partir del mes de enero del próximo año 2023, las facturas ya no llegarán casa por casa, sino que serán enviadas 100% de manera electrónica. Y hablamos del caso del expresidente del INDER, Justo Cárdenas, quien en este caso fue condenado el año pasado a 4 años de cárcel, esto por lesión de confianza, aunque el Ministerio Público había solicitado 11 años de cárcel. En prosecución a la causa se obtuvo comiso por 3.200 millones de guaraníes. Tras apelación de la fiscal, la Cámara anuló la pena señalando que es insuficiente para la gravedad de este delito. Seguimos informando nosotros y atención, por favor, asegurados de IPS. Nosotros sabemos que siempre una situación a la que queremos abordar es el tema de reposos, cobro de reposos, cómo hacer, cómo es más fácil. Sigue siendo como siempre, hay ahora facilidades de modernidad también para el pago de esto y queremos hablar de esto con la gente que está justamente en el área y ya estamos en comunicación para hablar de este tema con la ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones del IPS, que tiene la amabilidad de atendernos para evacuar algunas dudas al respecto. ¿Qué tal, ingeniera? Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches también para Fernanda, para Jorge y para toda la audiencia. Bueno, muy bien. Queríamos hablar un poco en rasgos generales, primero en líneas generales, de estos nuevos sistemas de pago que tiene el asegurado, sobre todo en el caso de reposo, que siempre genera dudas y también quejas, ingeniera. Sí, Diego. Bueno, nosotros pudimos compartir el fin de semana en nuestras redes sociales cómo se puede acceder a la búsqueda, o sea, ver la trazabilidad del reposo, ver dónde mismo se encuentra, cuáles son los pasos como para poder gestionar los mismos. Y por supuesto, y lo más importante es dónde se acreditan esos reposos. Nosotros, como ustedes recordarán, aproximadamente desde el año pasado empezamos con un plan piloto que era hacer las acreditaciones en cuentas bancarias. Así como se ve en el video, existen aproximadamente 12 cuentas bancarias y financieras en las cuales las personas pueden recibir la acreditación de su reposo, y en el caso de que no posean las cuentas bancarias o financieras que están ahí vistas con iconos dentro de la página, entonces la persona tiene la posibilidad de generar su billetera electrónica. Es un procedimiento bastante fácil. La persona va a poder recibir su dinero a través de esta billetera simple, y poder retirar directamente de cualquier cajero Infonet, o también puede utilizar ese dinero transferido en monto de subsidio en cualquier tipo de comercio, como por ejemplo el súper, ¿verdad? El súper o cualquier otra tienda que tenga que opere con Infonet. Directora, gerente, mejor dicho, esta no es la única herramienta que tienen los que cobran su reposo para percibir justamente ese monto, no es solamente a través de la billetera simple. Sí, así como te mencionaba, ¿verdad? Las personas que tienen un reposo para cobrar por IPS, ellas pueden recibir, ahí se ve ahora mismo la figura, en cualquiera de esas entidades bancarias o financieras. Solamente tienen que crear su billetera el caso de aquellas personas que no tengan cuentas bancarias o que no operen con esos bancos que se muestran en la figura.
Para darte unos datos así un poco más ilustrativos, te menciono que aproximadamente de toda la gente que cobra reposos, ya sea por maternidad, accidente de trabajo o enfermedad común, en un 70% ya estamos enviando a las cuentas bancarias o financieras. Y queda aproximadamente entre un 30 a un 35% que no tienen cuentas y por lo tanto tienen que hacer este paso extra, que sería habilitar su billetera, crear su billetera simple y habilitar luego para el cobro. Eso lo pueden acceder una vez creado, en 5 minutos ya pueden disponer de su dinero. Increíble, sinceramente, porque en mi caso particular, en la última vez que tuve un reposo que cobré por IPS, fue un trámite bastante burocrático, largo y extenso, en el 2016 específicamente, donde había que visar la firma del médico, a formar la fila allí, después tenía que ir a presentar el documento, esperar 3 meses para poder recibir finalmente, o estar revisando por la web de IPS para poder ver si ya estaba o no tu aprobación, luego ir a retirar el cheque y luego del cheque al banco, y era un protocolo bastante extenso. Los trámites, por lo menos previos para poder recibir lo que tiene que ver con este pago de reposos, ¿siguen siendo iguales, gerente? No, nosotros de hecho que ya hemos obviado el paso de hacer la avisación del registro médico, y tenemos 2 canales para recibir las solicitudes de subsidios por reposo. El canal número 1 viene a ser aquellas personas que consultan, que tienen una consulta médica dentro de cualquier hospital o clínica del IPS. Entonces, un médico tratante ya directamente, si es que esta persona necesita un reposo, ya coloca eso dentro del SIH y nosotros podemos consumir con nuestro sistema de BCP, nuestro sistema de reposo. Se procede a la verificación, a la liquidación y a la fiscalización, y ya directamente la persona, el asegurado en este caso, ya no tiene que hacer ningún trámite, solamente hacer un seguimiento de su reposo a través de la página y ya esperar que su reposo sea acreditado en una de esas cuentas bancarias o crear su billetera. El otro canal que tenemos es para aquellos asegurados que hayan consultado con un médico particular en un sanatorio privado o en un hospital del Ministerio de Salud Pública, y en ese caso entonces, bueno, tiene que quitarle una foto a su reposo, tiene que entrar a la página web del IPS, en la parte donde dice gestionamientos de reposos externos, ahí tiene que colocar su número de cédula, el sistema ya le va a reconocer como asegurado con su nombre y apellido, inclusive con su fecha de nacimiento, y ahí tiene que escanear, digamos, el reposo y también la cédula y colocar la fecha indicada por el médico del reposo. Y después ya hacerle directamente el seguimiento a través de la página para ver la trazabilidad del reposo y dónde se encuentra y esperar ya la acreditación en cuenta. O crear la billetera también. Bastante. Agiliza en general en la práctica, digamos, ¿se hizo más rápido cobrar reposo? Se hizo más rápido, pero no obstante también tenemos algún que otro inconveniente. Por eso es que nosotros agradecemos muchísimo el espacio que nos dan ustedes, así la gente puede saber por qué, por ejemplo, de repente se puede trancar algún reposo. Muchas veces se agregan documentaciones que no son legibles. Al quitar la foto de reposo, por ejemplo, no se ve no se ven la cantidad de días indicadas por el médico, o por ejemplo puede también ocurrir que no se pueda visualizar o no cuente con el diagnóstico que otorga el médico, porque eso sí o sí se tiene que verificar el reposo. Por otro lado, de repente no adjuntan la cédula, o también puede ocurrir por otro lado de que haya una mora patronal. Si es que existe una mora patronal, ese reposo queda archivado hasta tanto la patronal se ponga al día con sus aportes. Recordemos que nosotros no podemos liquidar el reposo si es que no contamos con ese dato importante, que es justamente el aporte obrero patronal, porque en base a eso justamente se hace la liquidación del reposo. Otro caso también puede ocurrir cuando nosotros pedimos una aclaración de salario.
Eso pasa mucho con los reposos por maternidad. De repente tenemos muchas aseguradas que tienen un aporte por el salario mínimo o un aporte de 3 millones de guaraníes, pero justo un mes antes del parto tienen una suba importante del salario y nosotros tenemos como una presunción de fraude de que se puede dar el caso de que se haya aumentado ese aporte para poder obtener un mejor beneficio. Recordemos que el reposo por maternidad se paga en un 100% y se tiene en cuenta el último salario antes del mes del parto. Entonces nosotros necesariamente necesitamos una aclaración de por qué fue esa suba de salario, y cuando eso esté debidamente fundamentado, nosotros procedemos a la liquidación correspondiente. Esos son los motivos por los cuales de repente un reposo puede ser retrasado. Ingeniera, perdón, hay muchísimas consultas de los televidentes. Por lo menos un par, unas cuantas quiero, si puede ser, por favor, con la máxima brevedad. Claro que sí. Le agradecer muchísimo, ingeniera. Sí. Mi reposo ingresó el 13 de agosto por 30 días. Recién el 1 de septiembre me llegó el mensaje de que ingresó en trámite. Hasta ahora no recibo la acreditación. ¿Cuánto tiempo más o menos demora? Es mi pregunta para la gerente, dice una persona. Sí, eso depende de cuándo venza el periodo que tiene que aportar la empresa. Depende de la actividad de la empresa, Aporte Obrero Patronal va generando los vencimientos. Y si es que de repente no venció todavía el aporte del empleador, nosotros esperamos que eso se dé. Y una vez que tengamos el aporte, procedemos a la liquidación. Hay que mirar caso por caso, y si ella nos pasa su número de cédula, nosotros podemos ver en qué, ustedes mismos pueden mirar ahí, ahí se ve ahora mismo el seguimiento de reposo, ahí podemos ver en qué estado está, y de acuerdo a eso estimarle más o menos un tiempo, ¿verdad? Preguntan si tiene un costo esto para el asegurado, el trámite vía aplicación o vía pago simple. Realmente no, la acreditación en cuenta no tiene ningún costo para el asegurado, y por supuesto tampoco tiene ningún costo para el IPS. Yo quiero recordar que anteriormente, cuando nosotros pagábamos a través del Banco Nacional de Fomento, nosotros hacíamos un pago de un gasto administrativo que teníamos que desembolsar al Banco Nacional de Fomento, que era del 0.75%. Es un gasto importante que hoy el Instituto de Previsión Social está dejando de pagar. Y sí, así mismo, no, de pagarle al BNE. Y el servicio que nos ofrece Bancar al Instituto de Previsión Social es gratuito. Si es que uno recibe su cuenta en el banco, nosotros hemos cerrado justamente con Bancar y también con todas estas entidades financieras y bancarias que se sumaron a este proyecto, de que si es que nuestro asegurado o nuestra asegurada tiene alguna cuenta por un concepto de préstamo con ese banco, este monto transferido en concepto de reposo tiene como una especie de blindaje de aguinaldo, y eso no se puede descontar. ¿Sí? Eso es una ventaja importante con el que cuenta el asegurado y la asegurada también, ¿verdad? Por otro lado, el tema de Bancar, si es que la persona hace una compra en un comercio, por ejemplo, en el súper o cualquier otro lugar, farmacia, etcétera, ahí no se le cobra absolutamente nada al asegurado. La comisión que cobra Bancar lo cobra directamente al comercio que está siendo utilizado el asegurado. Y sí, cuando hay una extracción hay un pequeño cobro simbólico que creo que ronda dentro de los 2.500 guaraníes o 5.000. Pero también queremos recordar de que, bueno, anteriormente cuando uno se trasladaba hasta el Banco Nacional de Fomento, prácticamente gastaba eso mismo o más, porque tenía que hacer tenía que hacer 2 fotocopias de cédula, y por supuesto tenía que pagar o el pasaje o pagar combustible, e inclusive también el tema de estacionamiento. También hacen otra consulta aquí, envían incluso el estado en el cual figura, según el IPS, el reposo, y dice liquidado pendiente de fiscalización. Yo hace un mes y días estoy esperando y hasta ahora
me sale así, dice otra de las consultas. Tiene esta persona 15 días de reposo pendientes de cobro y todavía no cobró, no percibió. ¿Cuánto tiempo más tardaría esto, teniendo en cuenta que aparece como liquidado pendiente de fiscalización, para que se logre la acreditación? ¿En cuánto tiempo más aproximado, por lo menos, se podría decir? Sí, yo creo que eso mañana sale probablemente del área. Por la fiscalización depende del cierre contable de este mes, que creo que se cerró esta tarde o se cierra mañana a la mañana por parte de contabilidad de la gerencia financiera. Y eso luego ya va con número de lista y ya en cola como para ser pagado con el calendario que es elaborado por la gerencia financiera administrativa, ¿verdad? Yo estimaría que entre una semana y media aproximadamente la persona tendría que estar cobrando, y si de repente la producción me puede pasar el número de cédula, entonces para poder mirar el caso particular y poder darle respuesta también a esta persona. Ingeniera, mil gracias. Vamos a molestar porque... Por el privado también ahí le vamos a enviar muchísimos casos, hay muchas dudas muy particulares, pero a lo mejor respondiendo 2 o 3 preguntas vamos a aclarar dudas, pero gracias, qué importante que se pueda mejorar, ojalá que se pueda agilizar también, sería lo ideal para que la gente no tenga tanta angustia a la hora de cobrar los reposos. Gracias, ingeniera, muy amable. Gracias, Diego, un saludo para todos y a las órdenes. Muy amable. Gracias. Cecilia Rodríguez Ibeza, hablando con nosotros, se moderniza el sistema, ojalá que sea para agilizar, porque si no, no tiene ningún sentido. Importante eso que decía, si trabajan con algún banco, si tienen deudas en el banco, esto se blinda, no es que te van a descontar tu deuda de ese reposo. Porque un dolor de cabeza era esto, sinceramente, porque como yo les decía, en el 2016 fue mi primera y única vez que tuve reposo por el tema de dengue, 10 días, y hice el trámite, la avisación, me fui, presenté mi documento, pensé que me iban a dar ya al mismo tiempo, me dijeron, pasa mañana. ¿Entendés? Ya con la avisación ya era bastante complicado después ir otra vez a formar fila para entregar tu carpeta, esperar 3 meses, pasaron los 3 meses, jamás llegó. ¿Te enfermas otra vez? Tuve que reclamar otra vez, me dijeron que la carpeta no existía, que no encontraban la carpeta no sé qué, y ahí 6 meses me dieron, mi... Te enfermas otra vez a hacer el trámite. Sí. Esa última parte por fin llegó el mensaje, ya voy a poder cobrar ese reposo de 10 días, hace 6 meses. Y hay que ir a recursos humanos. Tenés que ir a retirar un cheque de un local, tenés que ir a formar fila para retirar ese cheque, tenés que ir a formar otra fila en el banco para retirar. Y hacer esa billetera, yo honestamente no conozco el trámite, aparentemente no es difícil. No es difícil, es simple. Como hacen ver, es bastante fácil, aparentemente, ¿verdad? Ojalá que no me toque ahora. Ahora, si vos tenés una cuenta bancaria, es mucho más sencillo todo. Claro, porque te acreditan directo a través de esa cuenta. Te olvidas. Tenemos que hacer pausa, 20 con 28 minutos, 22 grados la temperatura, breve pausa y ya volvemos. Bueno, 20 con 37, lo comentábamos de arranque como tema del día, tema significativo, es importante, más allá de lo que significa hoy Ramón González Daer, la lucha de mucha gente detrás de una situación de injusticia que fue denunciada por usura, por extorsión, por lavado de dinero, por haber utilizado el mecanismo judicial como agencia de cobro, decía en un momento dado. Agencia de aprietes también, con la fiscalía. Gravísimo. Con causas que se hacían, en este caso, recordemos que de hecho también la causa por la cual se lo condena a Ramón González Daer, entre otras, además de la usura, es la denuncia falsa que él elevaba en contra de aquellas personas que eran básicamente a quienes les proveía de ciertos créditos, por así decir, algunos montos de dinero a través de todo este mecanismo que él realizaba y posteriormente también de aprietes para obtener sus resultados durante varios años, erigiéndose así como un hombre poderosísimo de la ciudad de Luque con varias personas afectadas. Fer, para ir por partes, digamos, hubo, decías bien, hoy hubo una última intentona de chicanería para cortar esto. No prosperó. Se resolvió rápido. Se resolvió rápido y en contra. Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo se presentaron finalmente voluntariamente a la sede de judiciales de la policía. Él tenía una remera del Deportivo Luqueño. Sí. Esto es un gesto, buscando adherencia a lo mejor, ¿verdad? Podría verse de esa forma. ¿Algo de respaldo o no? Podría verse de esa forma, decís vos, ahí está, la campera del Sportivo Luqueño.
De esta manera él ingresó, de hecho, se lo estaba buscando cuando sale la resolución de la jueza de ejecución Sandra Silveira, que efectivamente ya dice, sí, acá está, él resuelve, que dice que se tiene que hacer cumplir, que la condena ya está más que firme en contra de Ramón González Daer y de su hijo, Fernando González Carjallo. No se hacían encontrar, de hecho que iban también en este caso, fueron los colegas hasta la casa de él en la ciudad de Luque, y posterior a eso ya se daba a conocer que él directamente se presentaba a judiciales. Hicieron como una forma, digamos, de mantener la atención en otro lado, sin embargo, hubo manifestantes ahí y ya se sabe también que entra primero, van a estar en la sanidad del penal, en una admisión primero. Esto también hay que decir que las personas que entran pasan por una inspección de salud también para evitar malos tratos. Recordemos que va a estar preso, pero esto tiene que hacerse en el marco del respeto a la dignidad humana, de los derechos humanos también. Sea quien sea. Sea ¿verdad? quien sea, exactamente. 4 días de entrada y luego ya tendrá que estar con la población común. Sí. Perdón, de esto, y de hecho que veíamos también a personas, en este caso que iban para realizar las pericias médicas, porque de acuerdo a los resultados médicos forenses que se le ha realizado, se va a decidir en qué sector específico y particular va a ir Ramón González Daer. Si va a ir con la población de mayor edad, teniendo en cuenta también que él tiene, ¿cuántos? 71 años. 71, sí, exacto. Bueno, y teniendo en cuenta eso y de acuerdo a los resultados médicos es que se va a ver finalmente si es que en qué sector de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú él va a estar accediendo. Hubo un poco de confusión porque la edad lo que en ocasiones impide es que la gente vaya presa mientras dura el proceso. Prisión preventiva. Pero si hay condena, ya tienen que cumplir la condena. Sí. Así que Ramón González Daer e hijos ya están en Tacumbú. Él tiene una condena, el señor Ramón González Daer, de 15 años de prisión al ser encontrado culpable de los delitos de lavado de dinero, usura, denuncia falsa. Su hijo, 5 años por usura. Son los presos número 2.806 para Ramón González Daer y Fernando González Carjallo lleva el número 2.807. Increíble lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, Realmente impresionante. Lo que te decía, Diego, la gente del Viceministerio de Política Criminal, ahí estamos observando las imágenes de padre e hijo en la penitenciaría. La gente del viceministerio estaba diciendo que de acuerdo a algún justificativo médico, si se determina una patología en específica, van a ver para ubicarlo en el pabellón de la tercera edad a Ramón González Daer. Okay. Ese pabellón tiene actualmente poco más de 200 reclusos en ese sector, la población de la tercera edad. Si es que existiese o no algún justificativo médico, de ello dependerá, de acuerdo a la situación de salud, alguna patología también de Ramón González Daer, pero por resolución del propio tribunal que condenó a González Daer y a su hijo, ellos tienen que estar en Tacumbú, algo que se dudó en cierto momento también si es que se los iba a trasladar ahí o si iban a ser llevados a otro lugar, teniendo en cuenta la situación también de alta cantidad de reclusos en Tacumbú. Bueno, ahí estamos, 20:43. Tenemos también testimonios de lo que pasaba. Fue tenso en un momento dado esto, ¿eh? Sí, con las manifestaciones allí de personas allegadas a las víctimas de Ramón González Daer en su momento. Hace 8 años, nosotros los venimos luchando. Dijimos que González Daer iba a terminar acá. Miren esta reja. Todos los usureros que me están mirando, todos los criminales, todos los que lavan dinero, todos los que son culpables de que los ladrones de pomelo llenen esta cárcel. Ahora, uno de ellos, con su hermano, que lastimosamente Dios le llevó, ahora está, miren acá, acá. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! Esto que hicimos hoy, lo hicimos gracias a ustedes, señores periodistas. A ustedes noteros que durmieron con nosotros en cada juicio, que comíamos pizza recalentada, ¿verdad? Ustedes que nadie sabe, ustedes que nos ayudaron. Esto lo hicimos gracias a la Embajada Americana, un país amigo que se dio cuenta cuando le dijimos que ese dinero sucio de quitarle a la gente pobre su casa,
de fundir industrias como la mía y como San Pedro, un frigorífico, y de fundir varias industrias, ¿verdad? Bancos. Ese dinero sucio se iba a parar a los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos viene acá y me río de estos jurisconsultos falsos que dicen que los Estados Unidos no pueden meterse. Sí pueden meterse y le agradecemos, porque ese dinero sucio paraba en su país. 2. Y tercero, la ciudadanía organizada. La ciudadanía organizada. Nos quitaron todo, menos el miedo. Todos sospechábamos y sabíamos que González Dara era mal tipo. Lo que nunca pensamos es que aquellos que le pagamos para que nos cuiden sean sus coautores, cómplices o encubridores. Acá lo grave no es que González Dara haya sido usurero, lavador de dinero, denunciante falso y asociación criminal. Lo grave es que jueces y fiscales lo hacían con ellos. Y ahora vamos por ellos, señores. Si González Dara vuelve a tener teléfono para seguir llamándole, como lo hizo en la agrupación especializada, a sus deudores, entre comillas, a sus víctimas, entonces la justicia no es justicia. Los internos que acaban de ser derivados acá a la penitenciaría de la parte de la agentes judiciales de la Policía Nacional, ahora le estamos haciendo el procedimiento correspondiente, el fichaje y posterior ingreso a la sanidad para que se le revise su estado de cómo está viniendo. Le vamos a tener, como todo procedimiento, nosotros le vamos a tener unos días en la parte de admisión para que después ver en qué pabellón le ubicamos. ¿Qué número de reclusos tienen ambos ingresantes? Ellos son los internos 2806 y 2807 hasta este momento. Hasta este momento son 2.800 con ellos, 2.807 internos PPLs que tenemos. ¿Cómo quedarán juntos, recluidos juntos en admisión? En admisión le vamos a tener en diferentes lugares, pero van a estar en la misma parte, ¿verdad? Justamente. Y vamos a ver, nosotros tenemos en primer lugar cuidar su integridad física, de repente que no tenga amenazas, y una vez que pase todo el procedimiento, toda esa etapa, nosotros vamos a ver en qué pabellón le asignamos. ¿Podrían ir a celdas comunes o no? Totalmente, como todos los demás internos, ellos vamos a ver en qué pabellón le derivamos posterior a que estén en admisión. Nosotros somos el órgano que tenemos que cuidar la integridad física de ellos y ponerla a disposición del Poder Judicial, ¿verdad? Nosotros, como cualquier otro preso, nosotros de entrada vamos a tener que cuidar su integridad física de ambos. Muy bien, 20:50, nos queda todavía tiempo para hablar de algunas noticias. 22 grados ahora la temperatura, para una jornada que va a ser mañana bastante calurosa ya de día jueves. Exactamente, ya después del fin de semana decíamos baja un poquitito la temperatura. Tenemos que seguir con algunas informaciones más porque dando continuidad a este terrible caso del cual hablábamos el día de ayer, el asesinato del periodista Pedro Juanino Humberto Coronel. Hoy, después de unos dichos bastante desacertados en algunos medios que daba la que hasta esta mañana se desempeñaba como fiscal del caso, Katia Uemura, la terminan apartando a ella y designan a otro equipo de fiscales como miembros y parte fundamental de la investigación. Estamos hablando de que la fiscal Katia Uemura en estas últimas horas estuvo haciendo declaraciones a los medios de prensa diciendo que se regaló literalmente el periodista, y fueron las palabras que utilizó la gente que debía investigar el caso para decir que él no se cuidó y que debía de haber arreglado la situación. Era lo que decía. Así mismo, así que la fiscalía decide cambiar a la fiscal Uemura. También hoy se filtraron algunas denuncias contra ella y está en el grupo de fiscales que había sido o está siendo investigado por haber participado en las últimas internas del Partido Colorado. También ella. Figura. Por eso entró en la polémica y la fiscalía opta, y parece acertado, después de unas declaraciones como esa, donde se le pone en el papel de culpable a la víctima, parece acertado que se pongan a otros investigadores, incluso hablan de equipos de asunción o gente que trabaja en antisecuestro que van a estar participando de esto, a ver si puede llegar al autor material y sobre todo a ver quién está detrás del asesinato. Finalmente esa es la idea, más allá del sicario, porque muchas veces hemos visto que se resuelve la información con el sicario y no llegamos al final de la investigación, en este caso que atenta contra una persona, que mata a una persona y que también atenta contra el periodismo y la libertad de ejercer prensa en nuestro país. Exactamente. A través de la resolución de la Fiscalía General del Estado número 3580, es que Sandra Quiñones dispuso que los fiscales José Luis Torres y Sandra Díaz de Unidades Penales Ordinarias de Pedro Juan Caballero, en conjunto
con los fiscales María Irene Álvarez y Pablo René Zárate de la Unidad Antisecuestro, investiguen este caso, siendo apartada directamente Katia Uemura de esta investigación. Bueno, ahí estamos entonces, pues ampliamos esto ya en los otros servicios informativos, seguiremos hablando, por supuesto. Sí, se viene la información, Sí, así se que viene. quédense aquí en C9N porque todavía hay mucha información de la mano del compañero Cristian Vázquez con invitados especiales. Y el tema va a ser drogas en colegios, un mal presente y creciente en nuestro país. Atención entonces, padres, madres, comunidad educativa, súper interesante lo que viene con la información. Y nosotros por ahora tenemos que irnos a la gente que hizo consulta de IPS. Si mañana nos puede enviar de vuelta con número de cédula, la gente de IPS está dispuesta a darnos una mano para responder los casos puntualmente y ayudar a que se cobre más rápido, que es la idea finalmente, obviamente, de todo esto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá. Bueno, nos despedimos, ¿sí? Pero volvemos mañana, Sí, con más sí, puntos de señor. vista. Puntualmente a las 19 horas. Chau, chau. Chao, chao.